En este video vamos a hablar sobre la energía térmica, el calor, la temperatura, calor específico, capacidad calorífica y también sobre los cambios de fases. La energía térmica es la que generan los cuerpos debido al movimiento de las partículas que lo forman. El calor puede ser transferido por tres medios, los cuales son conducción, convección y radiación. Conducción es el más común de los sólidos. Esta se da cuando la energía pasa directamente de un objeto a otro. Convección es la transferencia de energía a través de un movimiento de gases líquidos desde un punto que tiene cierto grado de temperatura hacia otro con un mejor nivel de la misma. Radiación consiste en la transmisión de calor por ondas electromagnéticas, como ocurre con la luz y el calor del sol que llega a la Tierra. La energía térmica se puede representar mediante la siguiente ecuación. Energía térmica es igual a energía potencial más energía cinética. La temperatura es el parámetro físico inventado para la medición del calor. Para medir la temperatura se utilizan tres escalas, principalmente la Celsius y la Fahrenheit. La escala Kelvin es utilizada principalmente en experimentos científicos. La escala Celsius divide el rango entre las temperaturas de solidificación y evaporación del agua en 100 partes iguales, mientras que la escala Fahrenheit las divide en 180 intervalos iguales. El calor se define como la energía que gana o entrega un cuerpo. Se puede medir en calorías y kilocalorías. Una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. También se puede medir en una kilocaloría, que es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado. También existe una medida de calor inglesa que es considerada como incorrecta. Es la unidad térmica británica, que es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. El efecto del calor en la temperatura depende de la cantidad de masa. Entre más grande sea, menos aumento de temperatura tendrá. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. La capacidad térmica de un material es la cantidad de calor puesto en reserva cuando su temperatura aumenta en 1 grado Celsius. Se expresa en WH sobre M3 grados Celsius y se obtiene el producto de la masa por el calor específico del material. A más masa, más cantidad de calor. Para calcular la cantidad de calor en un cuerpo es necesario tener la siguiente fórmula, que es cantidad de calor es igual a masa por calor específico por diferencia de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. Es necesario recordar también que la sumatoria del calor de dos cuerpos que tienen contacto siempre será igual a 0. Calor específico. El calor específico, representado por la letra C minúscula, se refiere a una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. El valor del calor específico será siempre el mismo dependiendo de la sustancia y no de la masa. A continuación se presenta una tabla que contiene el calor específico de algunos materiales. Cambio de fase. Se define como el cambio de un estado a otro físicamente hablando. El punto fundamental de este estudio es el hecho de la fase de una sustancia ser determinada por la temperatura y por la presión a que está sometida. Así, dependiendo de estos valores T y P, la sustancia puede estar en cualquiera de las fases. A estos factores se le suma la presencia del calor latente, que es la cantidad de calor que una sustancia recibe para cambiar de fase.
cuando la misma se encuentra en el punto de fusión, vaporización y solidificación. Podemos hablar de los siguientes puntos. Puntos de fusión, donde se pasa de sólido a líquido, y punto de ebullición, donde se pasa líquido a vapor o de vapor a líquido. Es diferente calcular el cambio de temperatura y el cambio de fase. El cambio de temperatura puede calcularse con algunas de las fórmulas que se presentaron anteriormente, mientras que el cambio de fase se calcula mediante dos fórmulas, las cuales la primera dice que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente de fusión. La segunda dice que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización.